Mi factura del supermercado sube cada mes, pero los titulares dicen que todo va bien. Recibí un aumento este año, y aún así, siento que estoy más ajustado que antes. Mi empresa congeló contrataciones, mientras la bolsa sigue marcando máximos históricos en 2024. Estas no son frases dramáticas de un documental sobre recesión. Son conversaciones normales en Estados Unidos hoy. Personas de distintas edades, distintas ciudades, distintos ingresos. Y todos repiten una sensación parecida: nada parece estar colapsando, pero todo se siente más frágil. Si la economía fuera una máquina perfectamente calibrada, estos años la han sacudido con cambios de política, tensiones comerciales, inflación persistente y tasas de interés más altas. Sin embargo, el sistema sigue en pie. El crecimiento continúa. El desempleo se mantiene relativamente bajo. Los mercados financieros actúan como si la inestabilidad fuera solo ruido de fondo. Entonces, la pregunta no es por qué todo está bien. La pregunta es otra. Si todo se siente más ajustado, ¿por qué no se ha roto? En este análisis vamos a desmontar esa aparente contradicción. Veremos qué está sosteniendo realmente el sistema, qué se está agotando en silencio y qué tendría que ocurrir para que esa estabilidad aparente se convierta en algo mucho más frágil. Si uno solo mira los grandes indicadores en 2024, la historia parece tranquilizadora. El crecimiento sigue siendo positivo. El desempleo se mantiene relativamente bajo, en torno a 4%. Los mercados financieros han mostrado fortaleza durante buena parte del año. Nada en el marcador suena como un sistema al borde del colapso, pero el marcador no mide comodidad, mide movimiento. El Producto Interno Bruto puede crecer incluso cuando millones de hogares sienten que su presupuesto está más ajustado que hace 2 años. Las bolsas pueden subir, aunque una parte significativa de trabajadores esté usando más crédito para cubrir gastos básicos. Las estadísticas laborales pueden lucir sólidas, aunque muchas empresas hayan congelado nuevas contrataciones en lugar de expandirse. Aquí está la desconexión central de este momento en la economía estadounidense. Los datos agregados reflejan actividad, no alivio. Reflejan que el sistema sigue funcionando, no que esté fortaleciéndose. La mayoría de las personas no experimenta la economía a través de informes trimestrales. La experimenta a través de renovaciones, alquiler seguro, servicios, suscripciones, a través de un carrito de supermercado que cuesta más que el año pasado, a través de reparaciones que antes eran molestas y ahora resultan estresantes. Nada de esto aparece como un colapso dramático. No hay una ruptura repentina. Lo que hay es fricción, pequeñas presiones que sumadas generan agotamiento financiero. Y eso nos lleva a una conclusión incómoda: una economía puede verse estable en el marcador, mientras la vida cotidiana se siente más frágil. Entonces, si el sistema sigue moviéndose, ¿qué es exactamente lo que está empujando ese movimiento? Para entender por qué el sistema sigue en pie, hay que observar dónde se concentra realmente la actividad. En ciertas zonas del país, la economía se siente dinámica. Hay proyectos de construcción que avanzan hasta tarde, hoteles llenos durante la semana laboral, restaurantes activos en distritos empresariales específicos. En esos espacios el impulso parece real y visible. Esa actividad importa, genera empleo, paga salarios, mantiene el flujo de dinero. Mientras esos focos sigan activos, envían una señal poderosa de que el sistema todavía respira. Pero el crecimiento reciente no ha sido uniforme. No se ha distribuido de manera equilibrada entre regiones, sectores o niveles de ingreso. Una parte significativa del impulso proviene de inversiones grandes y concentradas, proyectos que requieren enormes cantidades de capital inicial. Eso crea dinamismo en áreas concretas, pero no eleva a todos por igual. El efecto es sutil, pero importante. Cuando el crecimiento se concentra, el sistema completo se vuelve más sensible. Depende más de menos decisiones. Si cambian las condiciones de financiamiento, si se ajustan expectativas, si se retrasa un ciclo de inversión, el impacto puede amplificarse con rapidez. Para quienes viven fuera de esos bolsillos de expansión,
la fortaleza económica se siente distante, abstracta, algo que existe en gráficos y reportes, no necesariamente en su cuenta bancaria. Este tipo de crecimiento es suficiente para sostener la actividad general, pero también crea una fragilidad estructural. Cuanto más estrecha es la base del impulso, mayor es la dependencia de que ese impulso continúe sin interrupciones. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Ese movimiento es realmente expansión nueva o es simplemente el sistema avanzando con lo que ya tenía acumulado? Eso nos lleva directamente a la siguiente capa del análisis. Otra razón por la que la economía no se ha quebrado es menos visible, pero igual de importante. Muchas empresas no están expandiéndose con fuerza, están sobreviviendo utilizando lo que ya tienen. Durante los últimos años, en medio de incertidumbre y disrupciones, muchas compañías hicieron pedidos agresivos, llenaron almacenes, aseguraron inventario, prefirieron tener exceso antes que quedarse cortas, no necesariamente porque la demanda estuviera explotando, sino porque la incertidumbre hacía que esperar fuera demasiado arriesgado. En 2024 el comportamiento ha cambiado. Los pedidos son más pequeños. Algunos se retrasan, otros se pausan, no porque los clientes hayan desaparecido, sino porque los estantes todavía están llenos de decisiones tomadas meses atrás. Desde fuera esto puede parecer disciplina financiera. Las ventas continúan, el efectivo sigue entrando, los empleados permanecen en nómina, nada parece roto. Pero en términos económicos esto es coasting, es avanzar utilizando reservas acumuladas. Es como un hogar que vive durante semanas de lo que ya tiene en el congelador. El presupuesto mensual mejora temporalmente, la presión parece disminuir, pero no hay una mejora estructural, simplemente se ha postergado la próxima compra. A escala nacional, los inventarios y la inversión diferida funcionan como amortiguadores. Suavizan la volatilidad, evitan interrupciones bruscas, compran tiempo. Y eso es exactamente lo que el sistema ha estado comprando, tiempo. El problema es que el tiempo no es lo mismo que el impulso. El inventario eventualmente se reduce, el equipo se desgasta, la inversión no puede aplazarse indefinidamente. Cuando llegue el momento de reabastecer y reinvertir, las empresas enfrentarán costos más altos, financiamiento más caro, y una demanda menos predecible. En ese punto, las decisiones que hoy parecen prudentes pueden volverse riesgosas. Así es como la estabilidad puede coexistir con la vacilación. El sistema no está acelerando con fuerza, está rodando cuesta abajo con lo que ya acumuló. Y esta distorsión se vuelve aún más clara cuando miramos el comercio exterior y cómo los números pueden mejorar incluso cuando nadie se siente más rico. Hay un momento extraño en el que una economía puede parecer más fuerte, precisamente porque la gente está gastando menos. En la vida diaria, reducir compras rara vez se siente como prosperidad. Se siente como cautela, un viaje que decides no reservar, un electrodoméstico que pospones, una inversión que dejas para más adelante porque el entorno parece incierto. Sin embargo, a nivel nacional, esa misma prudencia puede hacer que el crecimiento se vea mejor en el papel. La razón es contable. En el cálculo del Producto Interno Bruto, las importaciones se restan. Cuando las importaciones disminuyen, el número final puede mejorar, incluso si la causa es que hogares y empresas están conteniendo el gasto. Eso significa que una caída en compras de bienes importados puede elevar la cifra de crecimiento sin que exista un aumento real de bienestar. No es expansión, es ajuste. En 2024 parte de esa dinámica ha estado presente. Consumidores más cuidadosos, empresas reduciendo pedidos para no comprometer capital en un entorno incierto. El resultado puede verse como una mejora estadística, aunque el sentimiento detrás sea prudencia y no entusiasmo. Es similar a un hogar que estabiliza su presupuesto recortando gastos. La cuenta bancaria deja de caer. Las facturas se pagan, el estrés baja ligeramente, pero la mejora no provino de mayores ingresos, sino de contención. A nivel macroeconómico ocurre algo parecido. Menos compras externas reducen la presión inmediata. El sistema gana margen.
evita un desbalance mayor. Pero hay un matiz adicional. A veces las exportaciones aumentan no porque el país esté produciendo más valor estructural, sino porque se están moviendo activos o flujos por razones defensivas. Y esa diferencia es crucial, porque vender fortaleza no es lo mismo que construir fortaleza. Existe un tipo de fortaleza económica que luce impresionante al observarla desde lejos, pero cambia de significado cuando se examina con más detalle. Imagina un hogar que de pronto mejora su flujo de caja. Las facturas se pagan sin retraso. La presión disminuye. Desde fuera parece que la situación financiera ha mejorado, pero el dinero no provino de un mejor empleo, ni de un aumento sostenido de ingresos. Provino de vender algo valioso, un activo, una propiedad, una inversión acumulada durante años. Ese alivio es real, pero no es permanente. Algo similar puede ocurrir en el plano nacional. En ciertos momentos, los datos de exportaciones o de flujos financieros pueden fortalecerse, no porque exista un aumento estructural en productividad, sino porque se están moviendo activos, ajustando carteras o reaccionando a tensiones globales. Los números mejoran, los titulares suenan optimistas. El crecimiento parece respaldado por dinamismo externo. Sin embargo, la razón detrás del movimiento puede ser defensiva, no expansiva. No se trata de negar que esos flujos aportan liquidez. Sí lo hacen. Mantienen el dinero circulando. Ayudan a evitar que la incertidumbre se convierta en pánico. En ese sentido, cumplen una función estabilizadora. El problema surge después. No se puede vender el mismo activo dos veces. No se puede depender indefinidamente de un mismo impulso puntual para sostener la expansión. Cuando ese flujo se desacelera, queda al descubierto cuánto impulso genuino existe debajo. Aquí es donde el análisis se vuelve más delicado. El crecimiento medido puede reflejar transacciones, pero no necesariamente intención futura. Puede mostrar actividad pero no convicción. Y mientras estos movimientos sostienen la superficie en el interior del sistema, hay otro elemento que explica por qué la economía sigue avanzando: el consumo. Pero no todos están consumiendo de la misma manera. Si tantos hogares describen su situación como ajustada, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué el consumo sigue mostrando fortaleza? La respuesta es incómoda. El gasto no ha desaparecido, se ha concentrado. En muchas ciudades conviven dos realidades al mismo tiempo. Un grupo de personas continúa viajando, saliendo a restaurantes, renovando viviendas y manteniendo un nivel de consumo relativamente estable. Otro grupo cambia marcas, pospone compras, reduce servicios y depende cada vez más del crédito para cubrir gastos básicos. Ambas realidades existen simultáneamente dentro de la economía estadounidense. Para los hogares con ingresos estables, activos financieros o vivienda adquirida antes del aumento de tasas, el encarecimiento de precios representa fricción, pero no amenaza inmediata. Un vuelo más caro resulta molesto, pero no altera el plan. Una cena más costosa incomoda, pero no se cancela. Ese segmento mantiene viva la demanda. Para el resto, el comportamiento es más defensivo. El gasto se concentra en lo esencial. Lo discrecional se retrasa. El presupuesto se ajusta sin romperse del todo. Este desbalance explica por qué el sistema continúa moviéndose, aunque la confianza general sea frágil. Las empresas no necesitan que todos gasten con libertad. Necesitan que suficiente dinero siga circulando en los lugares adecuados. El riesgo es evidente. Cuando el consumo se concentra en un grupo más pequeño, el sistema se vuelve más vulnerable a cambios en ese mismo grupo. Una caída en los mercados financieros, una reducción en bonos corporativos, una percepción de riesgo creciente hacia 2025 y el temor a una posible crisis económica 2025. Si ese segmento decide frenar al mismo tiempo el impacto, sería desproporcionado. Por ahora el gasto concentrado actúa como soporte, pero es un soporte más estrecho de lo que parece. Y bajo todo este comportamiento, existe una fuerza silenciosa que influye en precios, comercio y percepción de estabilidad: el valor del dólar. Hay una fuerza que rara vez aparece en conversaciones cotidianas,
pero que influye en casi todas las decisiones económicas. El valor del dólar. No recibes una notificación cuando cambia. No hay una etiqueta en el supermercado que diga ajuste por tipo de cambio. Sin embargo, sus efectos se sienten en productos importados, en componentes electrónicos, en materias primas, en viajes al exterior. Cuando el dólar se debilita frente a otras monedas, ciertos sectores se benefician. Las exportaciones pueden volverse más competitivas. Los ingresos obtenidos en el extranjero, al convertirse nuevamente a dólares, pueden parecer mayores. En términos nominales, algunos indicadores lucen más sólidos. Desde la superficie, esto puede reforzar la sensación de estabilidad. Pero el efecto tiene otra cara. Estados Unidos importa una parte significativa de lo que consume. Un dólar más débil encarece bienes importados. No de forma explosiva, no en un solo salto, sino gradualmente. Lo suficiente como para que el costo de vida aumente sin que exista un evento dramático que lo explique. Esa es la paradoja. El mismo movimiento que ayuda a ciertos sectores puede presionar silenciosamente a los hogares. En el corto plazo, este ajuste funciona como amortiguador. Permite que el sistema siga moviéndose, redistribuye presiones, evita un quiebre inmediato. En el largo plazo, reduce el margen. Los hogares adaptan su comportamiento, gastan con más cautela, aplazan decisiones, utilizan más crédito. La actividad continúa, pero la tolerancia al error disminuye. Y este factor no actúa solo. Se acumula sobre crecimiento concentrado, inversión postergada y consumo dividido. A esto se suma otra capa menos visible, pero igualmente relevante: la política comercial. Porque algunos costos no llegan con una factura clara. Se distribuyen lentamente como un impuesto que nadie ve directamente. Cuando la mayoría de las personas piensa en impuestos, imagina algo claro y directo: una deducción en la nómina, una cifra visible en una declaración anual, un pago con fecha específica. La política comercial funciona de otra manera. Cuando se imponen o ajustan aranceles, no aparece una alerta en la caja registradora. No hay un mensaje que diga, este precio subió por decisión comercial. El costo se filtra a lo largo de la cadena de suministro. Fabricantes pagan más por insumos, distribuidores ajustan márgenes, minoristas trasladan parte del incremento al consumidor. El resultado no es una subida dramática en un solo día, es una acumulación gradual. Empresarios describen este entorno con una palabra recurrente: presión. Los costos de proveedores aumentan, el transporte se encarece, la planificación se vuelve más compleja cuando las reglas pueden cambiar en cuestión de meses. Muy pocas compañías pueden absorber esos incrementos indefinidamente. En algún punto, el ajuste llega al precio final o a la calidad del producto. Envases más pequeños, materiales alternativos, incrementos discretos. Para los hogares, el efecto no se percibe como una decisión política concreta. Se siente como si todo estuviera simplemente un poco más caro. Esta dinámica explica por qué el sistema no colapsa de inmediato. La presión no golpea de una sola vez. Se distribuye en el tiempo. La economía no se rompe. Sí estira, pero estirarse no es lo mismo que fortalecerse. Cada capa adicional de costo reduce el margen disponible para absorber el siguiente shock. Y cuando se combinan crecimiento concentrado, reservas en uso, consumo dividido, ajustes cambiarios y costos comerciales acumulados, surge la pregunta central: si todo esto está funcionando como amortiguador, ¿qué tendría que ocurrir para que realmente se quiebre? Las grandes economías rara vez colapsan por un solo evento aislado. No se fracturan como vidrio, se desgastan como metal sometido a tensión constante. Hasta ahora la economía estadounidense ha absorbido presión en lugar de liberarla. Ha redistribuido costos en el tiempo. Ha permitido que distintos grupos carguen partes distintas del peso. Pero existen 3 puntos críticos que, si coincidieran, podrían cambiar la trayectoria. El primero es la confianza empresarial. Mientras las compañías crean que la demanda seguirá presente, aunque sea moderada, continúan operando contratando de forma selectiva y manteniendo inversión básica. Si esa expectativa cambia,
y se instala la idea de que mañana será claramente peor que hoy, la reducción de actividad puede acelerarse. El segundo es el crédito. El sistema financiero funciona sobre la premisa de que prestatarios y prestamistas confían en la capacidad de pago futura. Si el crédito se encarece de forma abrupta o se restringe de manera significativa, la actividad se contrae rápidamente. Muchas decisiones dependen de financiamiento continuo. El tercero es el consumidor concentrado. Como vimos, una parte del gasto proviene de un grupo relativamente sólido. Si ese grupo decide frenar simultáneamente por caída de mercados, pérdida de confianza o expectativas negativas hacia 2025, el impacto sería inmediato. No se trata de un desastre visible en un día específico. Se trata de acumulación. Las economías no se rompen cuando los números lucen incómodos. Se rompen cuando la expectativa colectiva cambia. Y por ahora, aunque la presión es real, la expectativa todavía sostiene el movimiento. La economía no ha colapsado porque la presión se ha absorbido, no eliminado. El crecimiento está concentrado. Las empresas utilizan reservas. El consumo depende de una base más estrecha. Los costos se distribuyen lentamente en lugar de explotar de una vez. Eso mantiene al sistema en marcha en 2024, pero la estabilidad actual depende de confianza y margen. Si esos dos elementos se reducen al mismo tiempo, la fragilidad podría hacerse visible. La pregunta no es si todo está bien. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio? ¿Te resulta familiar esta sensación en tu propia experiencia? Una base más estrecha. Los costos se distribuyen lentamente en lugar de explotar de una vez. Eso mantiene al sistema en marcha en 2024, pero la estabilidad actual depende de confianza y margen. Si esos dos elementos se reducen al mismo tiempo, la fragilidad podría hacerse visible. La pregunta no es si todo está bien. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio? ¿Te resulta familiar esta sensación en tu propia experiencia?